más F4 más F5 igual a 0. Primera ley de Newton. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Bueno, a partir de acá el problema es re fácil. ¿Por qué? Porque lo único que no sabemos de todas estas es cuánto vale F3. Fíjate que F1 lo sabemos, F2 lo sabemos, F4 lo sabemos que es negativo y F5 lo sabemos negativo. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar esta F3, que es la que nos pide el problema. Y hay que despejarlo con cuidado. ¿Por qué con cuidado? Porque esta es una ecuación. Entonces, para despejar esto, tenemos que pasar esto para allá, restando esto también y todas las otras. Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, menos F1 menos F2. Y este negativo, fíjense que es 4 menos F5. Fíjense que es un negativo que nos queda de pasar esto para el otro lado. No tiene nada que ver con este signo negativo de acá o este, ¿sí? Otra cosa, esto hay que tenerlo en cuenta cuando reemplacemos acá los valores. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a reemplazar todos esos valores que tenemos menos F1. Fíjense, F1 vale todo esto, 553 newton. El numerito y la unidad. Todo eso lo vamos a poner ahí, reemplazando esto. O sea que el signo lo tenemos que dejar. Fíjense que está ahí. Menos 553 newton. Hacemos exactamente con la otra fuerza, que es 900. Menos, voy por acá, ¿sí? Voy por acá. Esto ya lo voy a borrar. Menos F4. Luego fíjate, acá te dice menos F4. ¿F4 qué es? F4 es todo esto. Porque acá te dice que F4 es menos 2100 newton. Entonces todo eso, el menos el 2100 newton, lo vamos a meter acá reemplazando donde dice F4. Y así no menos este que está acá adelante, lo vamos a dejar. Porque es otra cosa. Otra cosa aparte de este signo menos. Entonces ponemos un paréntesis y ponemos menos 2100 newton. ¿Sí? Esto obviamente como menos por menos es más, entonces esto va a quedar positivo. Pero por ahora vamos a limitarnos a reemplazar los valores. F5 es menos 300 newton, entonces hacemos lo mismo. Menos 300, ¿sí? Queda. Una vez metido todo esto en la calculadora, ¿sí? Menos esto, más esto, más esto. Digo más porque menos por menos es más. Les va a quedar, ¿sí?, que F3 es algo así, 947 newton. ¿Sí? Y ahí está. Ahí se terminó el problema. Eso es todo, amigos. Ese es el problema 3. ¿Consultas sobre esto? ¿Dudas? Yo, profe, ¿sí o sí tenía que ser con ese mecanismo o podría hacerlo de otra forma? Claro, porque a mí me hizo lo mismo, pero no lo hice así, digamos. Yo llegué al resultado, pero de otra forma. Ajá. Sí, sí. Bueno, todo yo tendría que verlo, o sea, todo depende de cómo lo hayan hecho, ¿sí? Pero si llegaron al resultado quiere decir que algo bien hicieron, no sé si todo, pero algo bien hicieron. El mecanismo es importante porque lo que acá estamos estudiando las leyes de Newton, entonces hay que aplicar las leyes de Newton. Si no aplicaron ninguna ley de Newton, entonces puedo evaluar si saben o no las leyes de Newton.
¿sí? Que así es como yo les enseñé a resolver el problema. Claro, yo apliqué creo que la segunda ley de Newton, ahora no me acuerdo cuál. Ah, bueno. Igual, si aplicás la segunda, aplicás algo parecido a lo que dijimos acá. Fuerzas hacia la derecha, fuerzas a la izquierda, y tenés que haber sumado estas y estas. Entonces, Sí, así lo hice. sin querer, aplicaste la segunda y la primera también, porque en algún momento habrás tenido que sumar estas fuerzas. Entonces, al sumar las fuerzas, estás aplicando la primera ley de Newton. O sea que estaría bien. ¿Sí? Profe, yo hice una Sí. ecuación y me quedó F1 más F2 más X, la puse a F3, que era la fuerza que no sabía, igual Ajá. a F4 más F5. Y cuando pasé los términos, cuando despejé la X, me quedó con los signos correctos, digamos, y me dio ese resultado, pero no sé si apliqué la Medio ley de raro, Newton. porque si vos hiciste así, si vos me decís que hiciste F1 más F2 más X, igual, dijiste, ¿no? A F4 Sí, sí, más F5. Ajá. El tema es que si vos acá reemplazás... Ah, lo que hiciste vos, ¿sabes qué fue? Un error de tipo 2. Vos tuviste acá un error de tipo 2. ¿Cuál es el error de tipo 2? Cuando vos te equivocás una vez y después te equivocás otra vez. En donde la segunda equivocación arregla sin querer a la primera. Entonces, vos, al equivocarte en la fórmula, que esto está mal, ¿sí? Y al volver a equivocarte en los signos, porque seguramente acá no pusiste menos 2100 y 300, vos seguramente le pusiste 2100 derecho viejo y 300, ¿sí? claro, porque eran todas positivas, entonces no quería Claro, poner entonces vos, negativos. al equivocarte con esta y con los signos, te dio la casualidad que esto queda más acá, y esto también. Y a vos también te quedó más acá. Cuando pasaste esto, te quedaron negativas, como acá. O sea que la cuenta te dio exactamente igual. Pero fue debido a un error de tipo 2. ¿Sí? De O suerte, sea, ¿no? está mal planteado, pero bueno, llegaste sin querer al resultado. Bien, Tenés gracias, que, profe. dale, tenés que entender eh, por qué esto está mal. Esto es la cuestión, digamos. Porque si no te hubieses vuelto a equivocar con los signos, ¿sí? Que es un problema de consigna, que hay que leer bien y darse cuenta. Mira, es más, acá te dice que ambas fuerzas hacia el lado contrario de las personas. Te dice. ¿Qué significa eso? Que si estas son positivas, estas son negativas. Por más que ahí te diga. Ahí te dice lo absoluto de Sí, la sí, sí, fuerza. ahora Y cuando esto está usted mal, lo hizo, claro. Y esto acá está mal porque en realidad, si vos planteás esto acá así, no es tan así. Porque en realidad la segunda ley de Newton te dice que esto es igual a menos esto. ¿Sí? O sea que les pondría el signo menos correspondiente a las dos. Acá. Te faltó ese signito acá. Y ahí hubiese estado bien el planteo de esta fórmula. Te hubiese quedado igual que quedó acá. Hay más gente entrando. Recuerden de completar la asistencia a lo que entraron tarde, ¿sí? Bueno, el tema es que no se la compliquen tanto. Apliquen la primera ley de Newton. Sumen todo igual a 0. Despejen lo que tengan que despejar. Reemplacen por exactamente los valores que les dice acá las fuerzas. Y les va a dar el resultado y ese es. ¿Cómo sabemos que ese es y no otro? Y no hicimos algo mal. Bueno, porque si vemos acá 947 más 900 más 553 y te va a dar 2400. ¿Sí? Todas las fuerzas de este lado te van a igualar a las fuerzas de este lado, lo cual es lo que queremos. Entonces quiere decir que esta personita agrega la suficientemente fuerza para mover esto como mínimo. ¿Sí? Bueno, eso era el tercer problema.
Y ahora vamos al cuarto, que es el más pesadito, y esto era para los que se quieren sacar 10. Entrar, admitir acá. Ahí está. ¿Qué era lo que decía el ejercicio 4 entonces? Bueno, una partícula, dice, acelera uniformemente en 3 tramos. Una partícula es una partícula de algún gas, por ejemplo, ¿sí? O no sé, alguna partícula, algún ion dentro de alguna solución, dentro de algún fluido. No sabemos, pero la cuestión, lo que sí sabemos es que en un primer tramo, esta partícula acelera a menos 3 metros por segundo al cuadrado. Eso lo hace durante 2 segundos. Después, en el segundo tramo, tiene otra aceleración durante otros tantos segundos, y en el tercer tramo, otra aceleración durante otros tantos segundos. Bueno, y esta partícula siempre recorre en línea recta. Es decir, va hacia un lado, hacia el otro, pero siempre en línea recta. Y hay que calcular la velocidad final en cada tramo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, se entiende muy sencillo. Vamos a venir acá. Este es el cuarto. Esto es una partícula, ¿sí? Una partícula. Y te dice que en el primer tramo la aceleración es de menos 3 metros por segundo al cuadrado durante 2 segundos. ¿Qué significa esto? Bueno, la partícula acá está quieta. ¿Sí? Vamos a suponer que tiene una velocidad cero, tiene, ¿sí? Y dice que acelera. Y la aceleración es negativa. Entonces, si la aceleración es negativa, la partícula va a empezar a moverse para este lado. ¿Sí? Porque la velocidad se va a cambiar, va a empezar a disminuir. ¿Qué es lo que hace una aceleración? Y acá ya le ponemos la aceleración en el primer tramo, tramo 1, es igual a menos 3 metros por segundo al cuadrado. Recuerden, siempre la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa que está acelerando? Significa que está cambiando la velocidad. La velocidad, después de un ratito por acá, digamos, no va a ser más cero. Va a ser más chica que esto. ¿Por qué? Porque está acelerando negativamente. Está cambiando la velocidad hacia abajo. Eso es lo que significa una aceleración negativa, ¿sí? De la velocidad hacia abajo. Entonces pasan los segundos, ¿sí? Hasta que llega, esto dice que durante 2 segundos, ¿sí? Durante 2 segundos hace esto la partícula. Bueno, perfecto. Durante 2 segundos, 1 y 2, la partícula va a llegar a una cierta velocidad que no sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aceleró constantemente hasta llegar acá, partiendo de 0 hasta llegar a una velocidad final del tramo 1, ¿sí? Que no sabemos. Durante un tiempo, ¿sí? Un tiempo, digamos, un tiempo, lo dibujamos por acá, un tiempo 2 de 2 segundos. Perdón, me puse un tiempo 2, me confundí. Esto es un tiempo del primer tramo. ¿Sí? Ahí está. T1 y A1. Bueno, ¿qué nos pide? Nos pide calcular la velocidad final en cada tramo. O sea, esto. Vamos a ver esto. Tenemos la aceleración y tenemos el tiempo. ¿Cómo calculamos la velocidad? Bueno, dijimos que la aceleración es cuánto cambia la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad es la velocidad dividido el tiempo. ¿Qué pasa? Que tenemos la aceleración, es menos 3, y tenemos el tiempo, 2.
Lo único que necesitamos saber es la velocidad. Entonces, si despejamos t de acá, ¿cómo nos queda? Pasamos a este lado multiplicando t y pasamos a dividiendo este lado. Te queda sencillamente b dividido a. Ahí está. Esa es la fórmula que necesitamos. Entonces, el tiempo... perdón. Discúlpenme, chicos. La tos no me deja pensar. Profe, no hay que despejar Exactamente. Lo que queremos es la velocidad. La velocidad la despejamos acá. Lo único que tenemos que hacer es pasar el tiempo hacia allá y nos queda así. Aceleración por tiempo. Queremos saber esto. Tenemos el tiempo y tenemos la aceleración. ¿Sí? Bien. Entonces, la velocidad final del tramo 1 va a ser la aceleración 1 por el tiempo del tramo 1. Bueno, y así, lo mismo para los otros. Esto lo podemos calcular, ¿sí? De manera muy sencilla. Es simplemente menos 3 por 2 y ya te da segundos, en metros sobre segundos, ¿sí? Lo mismo podemos hacer para el tramo 2. La velocidad final del tramo 2, ¿cuál va a ser? Y la aceleración que tuvo en el tramo 2 por el tiempo durante el cual aceleró a esa aceleración en el tramo 2. Pero, esta es una partícula que arrancó de velocidad 0, durante 2 segundos aceleró negativamente 3 metros sobre el segundo, y a partir de acá empieza a acelerar con otra aceleración, con esta, con con 5 metros sobre el segundo al cuadrado durante 10 segundos. ¿Qué significa esto? Que a partir de acá la velocidad empieza a aumentar, ¿sí? Pero ya no parte de 0 el segundo tramo, sino que arranca desde una cierta velocidad que ya tenemos. Entonces, a la velocidad del segundo tramo, para calcularla, hay que sumarle la velocidad con la que quedamos en el tramo 1. Si no, estamos haciendo trampa, ¿sí? Y esto es el truquito de uno de los truquitos de este ejercicio. Vamos a calcular esto entonces. A1 es menos 3 metros sobre el segundo al cuadrado por T1, que es 2 segundos. Como esto es segundo al cuadrado, esto significa S por S, es lo mismo, ¿sí? Y una de las S se va a ir con una de estas. Me va a quedar acá abajo una S. Entonces, esto da menos 6, obviamente, metros sobre segundos. Y ese es uno de los resultados. Ese es uno de los resultados. La velocidad final del tramo 1. Después necesitamos hacer lo mismo para el tramo 2. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, A sub 2, que es la aceleración de este tramo, el segundo, es 5 metros sobre el segundo al cuadrado, por T2, que era 10 segundos, según recuerdo. Sí, 10 segundos. Ahí va. Pero acá recuerden que tienen que sumarle la velocidad que ya traíamos, ¿sí? La velocidad 1 es menos 6 metros sobre segundo. Entonces, por más que acá haya un más, tenemos que respetar el menos que viene de acá. Entonces le ponemos un menos. Menos 6 metros sobre segundos. Esto es lógico porque, como ya teníamos una velocidad negativa, no es lo mismo arrancar de velocidad 0 que con una velocidad negativa, la cual tenemos que empezar a acelerar para el otro lado y ahí recién lograr otra velocidad. Por eso está bien que agreguemos esto, ¿sí? Esto les va a dar
unos 44 metros por segundo. Pasó a positivo la velocidad, ¿sí? Entonces, en un primer tramo, la partícula llegó a tener una velocidad de menos 6, o sea, yendo para la izquierda, y después terminó yendo para la derecha a 44 metros por segundo, ¿sí? Bueno, y lo mismo podemos hacer con el tercer tramo, en donde la aceleración 3 y el tiempo por el tiempo del tercer tramo más la velocidad que tenemos del tramo anterior, que es esta, ¿sí? O sea, esto. Tenemos que sumar eso ahí para sumarle a la velocidad que vamos a lograr acelerando a esta tasa durante un tiempo ese que nos dice ahí, ¿sí? Es lo mismo y en este caso, como la velocidad es positiva, ¿sí? No es lo mismo venir ya con una cierta velocidad y acelerar más, vas a lograr más velocidad que si partís de cero, no es lo mismo. Entonces es muy importante este término de acá, sumarle la velocidad que ya traemos del otro tramo. Bueno, y esto es la aceleración del tercer tramo es menos 5. Entonces te queda menos 5 sobre c cuadrado por su tiempo durante 5 segundos. Esa aceleración. 5 segundos. Bueno, más 44 metros por segundo. Y eso le va a dar unos 19 metros por segundo si yo no calculé mal. Ahí va. Bueno. Entonces, esta es la velocidad del tramo 1, esta es la velocidad final del tramo, y esta es la velocidad final que termina siendo después del tramo 3, de estos 5 segundos, ¿sí? Acelerando a esta aceleración. Bien. Ahí tenemos el primero, ¿sí? Calcular la velocidad final de cada tramo. Después, el B te pide calcular la posición final de la partícula. Bueno, para calcular la posición, nosotros que tenemos acá, sabemos el tiempo, sabemos la velocidad. Para calcular la posición, podemos decir que, bueno, si la velocidad es x sobre t, entonces la posición te la va a dar si multiplicas velocidad por tiempo, ¿sí? Pasas esto para allá, x es igual a velocidad por tiempo. Perfecto, esto nos da la posición. Si usamos la velocidad del tramo 1 y el tiempo del tramo 1, nos da qué posición, por ejemplo, qué partícula en tramo 1. Pero ¿cuál es el tema? Perdón, si acá en esta velocidad, utilizamos la velocidad que nos dio acá, vamos a estar en algo incorrecto. ¿Por qué? Porque esta fórmula de acá es para que uno recorre una distancia de acá, suponete acá, hasta acá, durante todo este trayecto la misma velocidad constante, velocidad 1. Pero no es así, no es el caso. En el caso de esta partícula parte de una velocidad 0 y llega a una velocidad final del tramo 1 igual a estos menos 6 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces ponele que acá por el medio venía a 3 metros sobre segundo, y como fue aumentando la aceleración llegó a menos 6 metros sobre segundo, porque la partícula iba para allá, ¿se acuerdan? De acá partía y llegó acá. ¿Qué pasa? No hay una velocidad constante acá, la velocidad va cambiando. ¿Por qué? Porque iba acelerando a esta tasa.
la partícula. Entonces es incorrecto decir que la posición final, esta x, va a ser esta velocidad por el tiempo, porque a esta velocidad no la hizo durante todo este tiempo t1. Es mentira. Hizo solamente de velocidad 0 a menos 6 metros sobre segundo al final del recorrido. Por lo tanto, para aplicar esta fórmula, lo que tenemos que hacer es calcular una velocidad promedio, la velocidad promedio del tramo 1. ¿Sí? ¿Cómo calculamos un promedio de algo? ¿De cualquier cosa? Bueno, muy sencillo. Es haciendo esto menos esto dividido 2. ¿Sí? Final menos inicial dividido 2. Una velocidad promedio se calcula así. Es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido 2. Así calculan cualquier promedio, chicos. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que hay que hacer acá es simplemente calcular esto. ¿Cómo hacemos para calcular el primer promedio? Bueno, así. La velocidad final del primer tramo, ¿cuál era? Menos 6 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial, ¿cuál era? 0. Entonces ponemos 0. Todo eso dividido 2. ¿Cuánto da? Esto es 6 menos 0 es 6. ¿Sí? Menos 6. Menos 6 dividido 2 da menos 3. Y esto te da metros sobre segundo porque el 2 no tiene unidades. Entonces, esta acá es la velocidad promedio de el primer tramo. Y ahora sí, en promedio, acá hizo esta velocidad, menos 3 metros por segundo, durante todo el recorrido. Con eso, recién con eso, podemos utilizar esta fórmula y a ese valor colocarlo acá. ¿Sí? Ahí recién podemos hacer eso. Y nos va a dar en qué posición, en qué coordenada X quedó la partícula luego de durante este tiempo ir a una velocidad promedio de menos 3 metros sobre segundo. Entonces, vamos a hacerlo de vuelta. X1 es igual a la velocidad promedio 1, que es menos 3. Vamos a escribirlo, velocidad promedio 1, por el tiempo del recorrido del primer tramo. Entonces, menos 3 metros sobre segundo por el tiempo, ya dijimos que era 2 segundos el primer tramo. Este es el mismo tiempo. Entonces esto acá, este segundo se cancela con esto, y esto te da menos 6 metros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, lo único que significa es que la partícula, ¿sí?, que comienza en 0, en posición 0, se mueve, acelera, y luego queda por acá a unos 6 metros de distancia. ¿Por qué? Porque acelera negativamente a una velocidad promedio de menos 3 metros sobre segundo, que esto es lo que ponemos acá. Ahí. Y te da que quedó a los 6 metros. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve porque acá te dice que calcules la posición final de la partícula. Para calcular la posición final de la partícula, la única opción es ir viendo qué posición quedó al final de cada tramo y después sumar todo, ¿sí?
Es decir, cuánto recorrió en cada tramo, después sumamos todos esos recorridos y eso nos va a dar la posición final de la partícula. ¿Sí? Entonces, ahora después de esto, empezó a ir para el otro lado de la partícula, ¿sí? Con otra velocidad promedio. Lo que tenemos que hacer es, si esto fue para el tramo 1, lo que tenemos que hacer es lo mismo para el tramo 2. Lo mismo para el tramo 2. Es decir, esto para el tramo 1. Esto era el tramo 1. Vamos a ir ahora a hacer el tramo 2. Tramo 2 exactamente lo mismo. Tiene que calcular la velocidad promedio del tramo 2, que es igual a la velocidad final menos inicial. ¿Y cuál es la velocidad final del tramo 2 y la inicial? Y lo que nos dice acá, ¿sí? Nosotros ya calculamos las velocidades de cada tramo. Al final del tramo 1 la velocidad es esta. Y al final del tramo 2 la velocidad es esta. Entonces tomamos como, para el tramo 2 tomamos la velocidad final, a 44 metros sobre segundo, y la velocidad inicial es esta, menos 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad promedio 2, ¿cuánto es? Bueno, es 44 menos 6. 44 metros por segundo menos, acá abrimos paréntesis, menos 6 metros sobre segundo, dividido 2. Y ahí calculamos, y las velocidades promedio nos van a dar, esta nos va a dar 250 metros, ¿sí? Y para el tramo 3, perdón, si hacemos todos los cálculos, X, entonces, X del tramo 2 a mí me dio 250 metros. Es decir, luego de hacer esto, ¿no? Calculamos la velocidad promedio y después calculamos esto, X igual a velocidad promedio 2 por T2, y eso te da 250 metros. ¿Sí? Y para el tramo 3, la X a mí me dio menos 62,5 metros. Lo que había al final es la posición fin que queda la partícula, es la suma de las 3x que calculamos recién. La primera es menos 6, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto te va a dar 181,5 metros. Profe, la 2 me dio 25. ¿Vos lo hiciste así? ¿Calculaste una velocidad promedio? Creo que, Primero. ¿Eh? creo ¿Por que qué? sí, no sé. Así como está usted, como lo hizo usted, me dio 25 en vez de 250. No. ¿Cuál vos decís esto? Pasa que esto es la velocidad promedio. Después tenés que hacer x2 a eso que te dé acá, ¿sí? Tenés que multiplicarlo por el tiempo 1. El tiempo, perdón, de 2, que era 10. Entonces ahí te da 250. Ah, claro, esa parte, ¿no? Después de esto, haces esto y eso te da. Ahí va. Y lo mismo con el tramo 3. Sumas todo después y te da 181,5 metros. Como verán, no era sencillo, sí, era bastante engorroso hacerlo, la verdad, que ni a mí me gustó hacerlo cuando lo tuve que resolver. Profe, ¿y por qué no dio eso entonces? Y bueno, pasa que es así, a veces hay que hacer cosas en la vida que no nos gustan, pero hay que aprenderlas y hacerlas igual.
Esa es lo que aprendemos haciendo esto. No, Sí, horrible. después ustedes se van a reír como yo. Ya está, No, cuando quiero. prueben la materia van a ver que se van a reír. Bien. Esto era para que quería sacarse 10, repito, chicos. Si ustedes solamente querían promocionar la ¿Y materia, cuándo corregir los trabajos, profe? O sea, ¿en qué momento? cuando lo termine. No sé ni yo sé en qué momento, porque tengo tanto trabajo que tengo muy poco tiempo para sentarme a corregir. Pero los voy haciendo, ¿sí? Los voy corrigiendo y cuando los termine, ahí les digo, cuando las noto, obviamente, claro, quién tiene que hacerlo de vuelta, y les paso otro trabajo práctico, muy similar a este, con otros valores, y ya está. Les Bueno, voy a dar varios días para hacerlo, sí, 1 o 2 semanas, lo que sea necesario. Así que, y los voy a ir ayudando también un poco más. bueno. Pollo, entonces. Así que todo bien, che. La idea es que promocionen todos o la gran mayoría. Bueno, y por último, te pedía hacer, desgraciado, te pedía hacer un gráfico. ¿Viste? Digo desgraciado y encima lo inventé yo el problema, o sea que el desgraciado soy yo en realidad. Realizar una gráfica de velocidad versus tiempo del movimiento total de la partícula. Bueno, ¿qué significa esto? Con las velocidades, ¿sí? Con las velocidades que nosotros calculamos, pero con las velocidades que calculamos acá, ¿sí? Al final de cada tramo, tenemos que hacer una gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica? Bueno, esto es muy sencillo. Acá yo ya más o menos hice la gráfica. Y ahora que lo veo está más fea que yo. La gráfica es. Vamos a dar la vuelta. ¿Cómo hacemos una gráfica velocidad sobre tiempo? Bueno, muy fácil. Las gráficas se hacen así. Se trazan los dos ejes, siempre se colocan flechas, porque esto significa que continúa. Se colocan, si esto va a ser velocidad, ponemos velocidad acá. Entre paréntesis podemos, pasar el lápiz. Entre paréntesis podemos colocar las unidades que vamos a utilizar. Esto va a estar en metros por segundo. Y esto va a ser el tiempo. Esto va a ser el tiempo que va a estar en segundos. Entonces, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es colocar los mismos valores que tenemos de velocidades con cada uno de sus tiempos, colocarlos acá. Colocamos un puntito. Para el primer tramo, vamos al primer tramo. Lo tenemos acá, el primer tramo. El primer tramo, la velocidad al final del primer tramo nos dio menos 6. Menos 6, ¿sí? Una cosa, ponele por acá. Ponele que ahí es menos 6. Entonces marcamos menos 6. El tiempo, si se acuerdan, eran 2 segundos. ¿Sí? Entonces acá marcamos 2. ¿Por qué no le pongo las unidades acá? Porque ya se las pusimos acá. ¿Sí? Cada eje tiene sus unidades, entonces no tenemos que repetir las unidades acá, sería muy engorroso. Y bueno, trazamos acá una liñita, acá otra liñita imaginaria y nos da que acá está el valor para la gráfica. Simplemente lo que podemos hacer es trazar una línea de ahí hasta acá. ¿Por qué trazo la línea a partir del 0? Acá. Porque supusimos que la velocidad inicial era 0 de la partícula. Después la velocidad hacia el final del tramo 2, después de 2 segundos, es de menos 6. Después, la otra velocidad que nos dio el final del tramo 2 es de 44. Con 10 segundos, era 10 segundos el tiempo. Entonces después, el segundo tramo, como eran 10 segundos, podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá. Y nos da que al segundo 12, porque si ya pasaron 2 segundos y después otros 10, son 12.
Ahí la velocidad era 44, más o menos por acá. 44 metros sobre segundo de velocidad. Entonces la gráfica es por acá y podemos trazar una línea. Así, hasta acá. ¿Sí? Luego, para el tercer tramo, la velocidad al final del tercer tramo es 19 metros por segundo. Y el tramo duraba 5 segundos. Entonces, 19 y 5. Entonces, para 5 segundos más, acá, y acá serían 17 segundos en total, tenemos una velocidad de 19 lograda, por ahí, ¿sí? Entonces, trazamos una línea acá y nos queda ahí. Y eso sería todo, amigos. Esto sería el gráfico que teníamos que hacer. Lo cual indica que a los 2 segundos la partícula tiene una velocidad de menos 6 metros por segundo, que a los 12 segundos la partícula tiene una velocidad de 44 metros sobre segundo, y a los 17 segundos la partícula tiene una velocidad de, vamos a escribir acá, me faltó 19. ¿Sí? Eso es lo que quería que hicieran. Qué suerte que hice todo bien tal cual lo explico. Bueno, me alegro. Perfecto. Fue irónico, profe. Sí, lo mío también. Sí, no, un problema, repito, el cuarto ejercicio era por si hay algún loquito que se quiere sacar 10, bueno, ahí, con ese se sacaba 10, si lo hacía bien. Pero, a ver, está bien, hay que buscar el 10, perfecto, pero le aseguro que es lo de menos. Es lo de menos, chicos. Sacarse 10 no sirve de nada. Sacarse 10 significa que te remataste estudiando algo que capaz que no era tan necesario matarse tanto. Es lo único que significa. Porque después tenés que ir a trabajar. Te saques 10, te saques 8, te saques 6. Tenés que ir a trabajar igual, al mismo lugar. ¿Sí? Sí, eso es cierto. Y donde tenés que esmerarte es en el trabajo, al fin de cuentas. ¿Sí? A fin de cuentas nos estamos preparando para ser profesionales, y donde realmente tenemos que después ponerle pila es en el laburo, y es en cuidar y salvar gente, que va a ser su trabajo y que es impresionantemente admirable. Yo admiro su trabajo. No soy enfermero, yo soy ingeniero. Soy bioingeniero, pero tampoco trabajo en instituciones de salud porque no me la banco. Y realmente admiro a las personas que hacen ese trabajo, y bueno, siento mucha admiración. Así que bueno, métanle, chicos. Yo cuando tenga todo corregido, se los voy a pasar, les voy a decir quiénes lo pueden hacer de vuelta, si lo promocionan. Yo los voy a ayudar en el transcurso ese, van a tener tiempo. Y ya la semana que viene vamos a arrancar con tema nuevo. ¿Sí? Profe, hay una compañera que dice que quiere comunicarse con usted y no sabe dónde mandarle. Que la había puesto en el Classroom, creo, y nunca le contestó. Bueno, será acá. No sé. Yo creo que había contestado todo, che. Ya le pregunto. Sí, que envíe de vuelta mensaje. Si no, mi correo electrónico es alexmail@gmail.com. Ale, ajá. Espera. Vale. Lo puedo escribir en el chat. Traten de no enviarme mucho porque es difícil igual que conteste un correo de acá, porque
Tengo 4 correos de la empresa donde trabajo y de los trabajos y se me hace difícil leerlos todos, pero por ahí si preguntan en Classroom más fácil para mí. Pero bueno, por cualquier cosa, ahí está mi correo. Así que bueno chicos, que les vaya lindo, hasta la semana que viene. Cualquier cosa me dicen. Bueno, gracias, Muchas profe. gracias, profesor. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Abrazo, abrazo.